Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en este video para apoyarles con todo gusto con la realización de su actividad integradora número 2 para el módulo 4. Vamos a comenzar. Bien, nuestra actividad integradora número 2, llamada Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana, lo que nos está planteando es que pues los autores de textos literarios, en donde entran todos los textos hermosos del mundo, algunos nos lo parecerán más que otros, pues lo que tratan de expresarnos esta actividad, lo que nos lleva a reflexionar es que pues los autores de textos literarios usan normalmente palabras diferentes de las que usamos las personas comunes en nuestro lenguaje cotidiano. Con estas formas únicas precisamente de expresar sus visiones del mundo, por eso se llama así nuestro módulo, pues estas visiones son diferentes y bueno, las hacen bellas, las hacen artísticas, las hacen ricas. Entonces, para que nosotros podamos comprender cuál es ese mensaje que nos quieren transmitir en sus textos, vamos a realizar esta actividad integradora. Para realizarla vamos a descargar la plantilla que se encuentra en este espacio dándole clic. Como de costumbre les pido que para trabajar estas actividades agreguemos portada como buenos estudiantes que somos o por lo menos datos de identificación. En este caso pues yo nada más voy a colocar datos de identificación, le doy un clic, se baja el texto y entonces me voy a la alineación izquierda para poner nombre y grupo, por ejemplo, pero ustedes pueden poner los datos que gusten, además del nombre pues el dato que gusten. Bueno, pues ya estamos preparados para empezar nuestra actividad. Nos invitan a leer el cuento La canción del oro de Rubén Darío, que ya sabemos que si nos posicionamos encima del texto tenemos dos opciones para irnos hacia la página que lo va a abrir, con control y haciendo clic en el hipervínculo o haciendo clic en botón izquierdo y buscamos en el menú abrir hipervínculo. Entonces nos llevará hacia el espacio donde se encuentra el texto. Este texto se encuentra en el mismo documento que acabamos de descargar para la actividad 1. Solamente vamos a buscar la página 44 del texto. Aquí está, la página 44 del texto. No es la misma que la que aparece en línea. En línea me aparece que es la página 38, pero en el texto es la página 44. Nos dice que tenemos que hacer una lectura de este texto, que recuerden, como estamos analizando pues el diferente uso del lenguaje, vamos a darnos cuenta que este texto de Rubén Darío utiliza un lenguaje muy poético, ¿verdad? En donde quizá muchas de las palabras no nos resulten conocidas, pero vamos a tratar de hacer una lectura primero exploratoria, en donde me voy a dar cuenta más o menos de cuál es la idea. Les doy como tip que básicamente estamos aquí viendo en una primera impresión, en esta primera página, algunas ideas. Me voy a permitir leerles para que veamos cómo aquí se centra gran parte de todo esto. Dice: aquel día un harapiento, por las trazas un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, llegó bajo la sombra de los altos álamos a la gran calle de los palacios, donde hay desafíos de soberbia entre el ónix y el pórfido, el ágata y el mármol,
en donde las altas columnas, los hermosos frisos, las cúpulas doradas reciben la caricia pálida del sol moribundo. Había tras los vidrios de las ventanas, en los vastos edificios de la riqueza, rostros de mujeres gallardas y de niños encantadores. Tras las rejas se adivinaban extensos jardines, grandes verdores salpicados de rosas y ramas, que se balanceaban y acompasada y blandamente como bajo la ley de un ritmo. Y allá en los grandes salones debía de estar el tapiz purpurado y lleno de oro, la blanca estatua, el bronce chino, el tibor cubierto de campos azules y arrozales tupidos, la gran cortina recogida como una falda, ornada de flores opulentas, donde el ocre oriental hace vibrar la luz de la seda en la seda que resplandece. Luego las lunas venecianas, los palisandros y los cedros, los nácares y los ébanos, y el piano negro y abierto, que ríe mostrando sus teclas como una linda dentadura, y las arañas cristalinas donde alzan las velas profusas la aristocracia de su blanca cera. Y más allá, el cuadro valioso dorado por el tiempo, el retrato que firma Durán o Bonan, y las preciosas acuarelas que en el tono rosado parece que emerge de un cielo puro y envuelve en una onda dulce desde el lejano horizonte hasta la hierba trémula y humilde y más allá. Bien, nos damos cuenta que aquí lo que nos está expresando básicamente pues es la llegada de una persona de una cierta situación socioeconómica a otro lugar que es muy diferente del que suele conocer. Todo esto entonces en esta segunda página hace que comprendamos que su cerebro se inspira al ver todo esto y bueno, le hace pensar en un himno que se le ocurre ahí de momento. Lean también por supuesto esta segunda página porque es lo que le da pie a todo este himno. A partir de este momento empieza entonces a hablar en ese himno de una serie de condiciones, de situaciones, pero ya todo esto es parte de ese himno, ¿no? Todo esto es parte de ese himno y sigue explicando en este himno toda esta condición. Llega entonces hasta este punto donde dice cantemos el oro. Al concluir todo este himno, entonces pues ya aquí termina esta historia, este cuento y dice: y el eco se llevó aquel himno, mezcla de gemido, ditirambo y carcajada. Y como ya la noche oscura y fría había entrado, el eco resonaba en las tinieblas. Pasó una vieja y pidió limosna, y aquella especie de harapiento por las trazas, un mendigo, tal vez un peregrino, quizá un poeta, le dio su último mendrugo de pan petrificado y se marchó por la terrible sombra rezongando entre dientes. Bueno, pues con esto nosotros nos damos cuenta que pues el análisis medular está en este inicio y en este final. ¿Por qué? Porque lo demás aquí explica realmente el sentido que tiene el texto, ¿verdad? En este inicio y en este final. Cuando ya vemos estas dos partes, entonces todo lo que está en medio, que es esa oda, pues la podemos leer, pero ya disfrutándola, aunque nos preocupe menos el comprender cada palabra. Podemos identificar que ya se trata solamente de una manera muy hermosa de decir las cosas. Y nos vamos a responder nuestra actividad. Muy importante siempre, porque de eso depende la rúbrica de evaluación, es cuando justificamos nuestras respuestas. Si nosotros damos respuestas que no
muestran lo que hemos estado aprendiendo en los recursos, nuestro facilitador o facilitadora pues no tiene los elementos para otorgarnos la mayor puntuación. Entonces, con este texto podemos responder qué aprendimos en el texto y explicar nuestra respuesta. ¿Qué aprendí? Es decir, voy a pensar un poquito en lo que me dijo el texto de la canción del oro. Voy a pensar también en lo que debí haber aprendido con todos estos recursos de esta semana y de ahí me voy a valer para justificar mi respuesta. Les voy a orientar un poquito. Justificar la respuesta tiene que ver con que encontremos que en un texto lo que podemos aprender es que se pueden decir cosas de diferentes maneras. Eso es básico dentro de tu respuesta, digamos, ¿no? Que utilizando lo aprendido en esta semana puedas decirme, bueno, me doy cuenta que cuando expresamos cosas, podemos decirlas de diferente manera y explíquenme cuáles son esas maneras, ¿de acuerdo? Bueno, después, en el inciso B dice, ¿identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual en el texto? Bien, aquí necesito yo platicar qué entendí con la lectura de la canción del oro. ¿La puedo relacionar con la vida social real, la mía? ¿Existen de verdad ese tipo de situaciones de extremas pobreza y riqueza? En fin, tengo que platicar aquí más o menos y recuerden siempre justifico mi respuesta, ¿verdad? Tengo que dar las razones por las que yo considero que sí existen o que no existe, que todos vivimos en una situación bastante similar, en donde no hay extremos, etcétera. Y aquí puedo poner mi opinión. Fíjense bien. ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Es decir, puedes expresar libremente lo que tú gustes. ¿Te gustó, no te gustó? ¿Piensas que es una forma muy compleja, muy hermosa, que se entiende poco, que se entiende mucho? Tú tienes que platicarme aquí qué es lo que resulta para ti. En una opinión, recuerden que podemos hablar de lo que nos llegó en la parte de nuestro conocimiento, de nuestro cerebro, de nuestro aprendizaje, de nuestro pensamiento, pero también en una opinión podemos hablar de lo que tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos. A lo mejor nos provocó algunas emociones profundas, algunas emociones o algunos sentimientos. Hay veces que escuchamos cosas que tan solo con las palabras utilizadas nos convencen, ¿verdad? Nos gustan, nos emocionan, nos mueven a pensar en muchas cuestiones, ¿verdad? En el inciso D dice, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Yo aquí quizá puedo explicar si me parece que hace más fácil entender o más difícil. Y al explicar si se me hace más fácil o más difícil, puedo decir por qué. Puedo explicar a lo mejor que algunos textos, como los que ya estuvimos explicando, nos resulta que el lenguaje cotidiano es mejor porque nos hace más sencilla la comprensión y con eso podemos utilizarlos más para aprender, menos para deleitarnos, pero más para aprender. En fin, nosotros tenemos que buscar aquí las razones de por qué nos parece que es más fácil de comprender o más difícil de comprender el texto literario. Bueno, nos vamos con el inciso E, en donde dice, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Recuerden que cuando hablamos de expresiones artísticas, entra toda la gama del arte en donde se encuentra el teatro, el cine, la pintura, la música, la literatura. Entonces, ustedes platíquenme
¿por qué piensan que forma parte de la expresión artística? Si ocupamos un poquito investigar, pues lo podemos hacer, porque vamos a auxiliarnos un poco de, bueno, ¿por qué creo que pues es arte? La expresión de la palabra también puede ser arte, aunque es un medio común, pues también puede llegar a convertirse en arte. Bueno, una vez que respondamos todas estas preguntas que tienen que ver con el texto de la canción del oro, ahora vamos a leer un brevísimo texto de Félix María de Samaniego, otra vez haciendo control clic o dándole botón derecho y abrir hipervínculo, nos vamos a verlo. Bueno, está clasificado dentro de las fábulas, se llama El perro y el cocodrilo, lo vamos a leer, es muy breve también, dice: bebiendo un perro en el Nilo, recordemos que Nilo es un río muy grande y caudaloso, al mismo tiempo corría, vuelvo a empezar, bebiendo un perro en el bebiendo un perro en el Nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente: dañoso es beber y andar, pero ¿es sano el aguardar a que me claves el diente? Oh, qué docto perro viejo, yo venero su sentir, en esto de no seguir del enemigo el consejo. Bueno, pues como vemos, es un pequeño texto que nos platica la historia de un perro que nos dice va corriendo junto con el río Nilo, pero un cocodrilo taimado le dice: oye, pues quédate quieto, bebe, mantente quieto mientras bebes. Y entonces el perro sabiamente le dice: bueno, pero es dañino beber y andar, sí es cierto, pero es más dañino esperar a que me claves el diente. Y entonces el cocodrilo reconoce que ese perro es sabio y entonces le reconoce que entiende que no siga de un enemigo el consejo. Ok, bueno, pues nos vamos a la página en donde nos dice, en el cuadro de abajo, fíjense bien, ahora lo que vamos a hacer es redactar con nuestras propias palabras de qué se trata este texto, como si se la fueras a platicar a algún amigo o a algún familiar, ¿sale? Entonces empezamos a escribir de qué se trata el pequeño texto. Después, aquí viene la segunda indicación, es: ahora vas a redactar este texto, pero tomando elementos de la narrativa y usando expresiones del lenguaje literario. Es decir, vamos a tener que utilizar algunas de las palabras o elementos que están ya en ese texto, ¿sí? Ese texto ya tiene allí su parte, su narrativa. Pero ahora nos está proponiendo que utilicemos algunas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Entonces, vamos a ver un poquito del lenguaje connotativo. Bueno, dice, el lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Vamos a ver varios ejemplos de lo que es el lenguaje connotativo. Los dichos que todos conocemos, los dichos que todos conocemos son ejemplos de lenguaje connotativo y todos los podemos entender, es decir, nos tratan de decir lo mismo pero en una forma más literaria, ¿no? Por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso quiere decir que lo que ya tenemos seguro es mejor que las expectativas que tenemos con alguna otra situación.
La luna nueva es la risa del cielo. Esta es otra manera poética de decir, pues, que cuando hay una luna nueva está muy contento el cielo. La frialdad de no observar para ocultar. Es decir, yo prefiero no ver, no mirar, porque si no veo no existe, ¿verdad? Ponte las pilas con la escuela. Uy, esa frase cómo la tenemos conocida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues no somos muñecos articulados que necesitemos pilas para trabajar tecnológicamente, pero es, bueno, vamos a agregarte batería para que puedas seguir con las actividades y el ritmo de la escuela. Eso me pone los pelos de punta. Bueno, pues eso me eriza la piel, me gusta o me causa terror o alguna situación parecida, ¿no? Son maneras de usar un lenguaje connotativo. Dale una cucharada de su propia medicina o de su propio chocolate, solemos decir. Todos estos son ejemplos que nos llevan a este tipo de situación. El pobre tiene una vida de perros. Pues una persona que tiene una vida muy mala, sin embargo está utilizando un lenguaje connotativo. Esas dos andan correteando de aquí para allá. Pues obviamente se refiere a dos personas, quizá dos niñas que andan corriendo de aquí para allá. ¿Le rompió el corazón con aquella respuesta? Pues obviamente no se rompe ningún corazón en términos reales con alguna pues palabra que se escuche, sin embargo causa un dolor y la manera de expresar el dolor pues es así con este tipo de expresiones. Su cara parecía un poema, ¿no? Y te imaginas a una persona sumamente atractiva. Su carácter es duro de pelar. Bueno, pues obviamente no vamos a tomar un cuchillo y a quitarle la piel, pero eso significa, ¿no? Es una persona ruda, dura, que no se le puede llegar fácilmente a su interior. La película me puso la piel de gallina. Pues no nos vamos a convertir en gallinas, pero pues nos puede erizar la piel. Enloquece cuando veo una tienda de ropa. Las palabras se las lleva el viento, hace tanto calor que me derrito y veamos esta última, no me saques de mis casillas, ¿ok? Bueno, muy bien, pues ahora ya tenemos idea de que nuestra actividad nos pide utilizar este tipo de lenguaje.